Bien, vamos a estar hablando del contexto sanitario, no solamente COVID-19, sino los virus respiratorios, también lo que fue esta medida de adelantar las vacaciones de invierno. Para eso está con nosotros en el estudio la doctora y ministra de Salud, María Begoña Ayarza. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto estar acá contigo y, por cierto, con los televidentes. Y muchos que estamos interesados con respecto a la situación que se vive, ¿ah? Y hay un dato que es bien, no sé si sorpresivo, pero de todas maneras marca un punto de inflexión con respecto a los últimos 2 años en periodos de otoño-invierno. El sincicial es el virus respiratorio que lidera, no el COVID-19. Cambia la situación con respecto a hace 2 años, ¿no? Sí. Tuvimos 2 años, el 2020 y el 2021, en que efectivamente el SARS-CoV-2 era el virus más predominante. Igual hubo algo de influenza, un poquito sí. BRS muy poquito, pero este año, desde la semana 10, 12, aparece el BRS con un aumento sostenido de los casos. También hay algo de parainfluenza, hay adenovirus, hay influenza, hay metaneumovirus, hay rinovirus, o sea que el espectro es muy amplio de virus respiratorios, siendo, por cierto, el BRS, el virus respiratorio sincicial, casi el 50% de la positividad de los virus. Claro, y esto lo ponemos también en el contexto de marcar puntos de diferencia sobre el otoño-invierno en términos sanitarios, ¿no? Porque hace 2 años, SARS-CoV-2, esto cambia, iba a pasar, digamos, esto en algún minuto iba a pasar, pero también presenta un gran desafío para la política sanitaria y en un contexto donde sabemos que la pandemia no ha terminado. O sea, estamos hablando de 9.000 casos diarios, 10.000 casos diarios de SARS-CoV-2, COVID-19. Aquí es más complejo el escenario porque antes podíamos enfocar la política sanitaria, el manejo en un virus, pero tenemos una tabla completa acá, ¿no? Claro, yo diría que es la conjugación de varios factores. El primero, coincido contigo, que tener no solo la circulación del SARS-CoV-2, sino que además de estos virus respiratorios concomitantes, por tanto pone un límite a la reconversión de camas para un lado o para el otro, ¿no? O sea que tenemos que responder a 2 tipos de población, a la población adulta y a la población infantil. Por otro lado está la deuda que tenemos con los rezagados de problemas de salud que no son virales, que no son infectocontagiosos y que tenemos que resolver. Que esa es la otra pandemia, se ha hablado. La pandemia tremenda de enfermedades crónicas, pero también de intervenciones quirúrgicas. Y por otro lado, y yo creo que no es menor y uno tiene que mirarlo, tenemos a los trabajadores de la salud, trabajadoras y trabajadores, porque en salud la gran mayoría son mujeres, el 70% son trabajadoras de la salud. Y digámoslo que llevan más de 2 años, 2 años y medio, sostenidamente haciendo un esfuerzo bien extraordinario en resolver los problemas y en tratar de resolver esta tríada, ¿no? La pandemia de las enfermedades crónicas con las intervenciones quirúrgicas, la pandemia del SARS-CoV-2 y lo que ha venido con virus respiratorio sincicial y otros, sobre todo en la población de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa combinación es compleja, muy compleja. Y quiero preguntarle, ministra, por supuesto, desde la conversación, aquí tienen que haber definiciones de los asesores del equipo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica también, pero uno podría pensar, dentro de tantas entrevistas y conversaciones que ha tenido, que COVID-19, siendo que sigue siendo grave, siendo que la vacuna tiene un efecto, y eso se nota, y si hacemos la comparación es increíble la diferencia que tiene, ya va próximo a ser una endemia. Le hago la pregunta, esto tiene que ser definido por la OMS, por todo un campo de expertos, pero cuando ya no solamente hablamos de COVID-19, sino que de aquellos quienes virus hablábamos anteriormente, ¿va para ese camino? ¿Va para allá? Ahora, lo que uno ve, bueno, Chile es un país en que hemos vacunado muchísimo, ¿no? O sea, que con el esquema primario tenemos más del 90% de la población cubierta con el esquema primario. Con el primer refuerzo tenemos ya sobre el 80%, 83, 84%, y en la cuarta dosis tenemos más del 61%, o sea, en la segunda dosis de refuerzo. Por tanto, somos un país, del punto de vista de la vacunación, bien ejemplar. Entonces, cuando uno mira los resultados, y ahora el domingo se publicaron algunos resultados en los diarios de circulación masiva, y se publicaron unos resultados de un grupo de investigación que trabaja también en el ministerio y que lidera el doctor Araoz.
Y lo que mostraba es que las personas con la segunda dosis de refuerzo tienen una cobertura y una efectividad desde el punto de vista de la gravedad y de la letalidad por sobre el 90%. Entonces uno dice, mira, pareciera que con una segunda dosis de refuerzo nosotros vamos a tener una súper buena respuesta, pero pareciera que es mucho más que los 6 meses. Entonces, cuando nos vamos acercando a eso, ¿no?, que los periodos de cobertura de la vacunación efectiva son mayores de 6 meses, se van extendiendo, es que empieza a pensar uno, bueno, ya pareciera que la capacidad que tienen las vacunas y la población de responder va a ir generando esa expectativa de cierta estacionalidad. Ahora, uno no puede, con el SARS-CoV-2, uno no puede bajar la guardia. Aquí hay variantes, subvariantes. Exacto. Y lo que uno tiene que hacer es seguir evaluando. Lo que hemos pensado con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y el Consejo de Expertos, primero festejar que tenemos buena cobertura y que la respuesta a la segunda dosis de refuerzo es buena, pero también seguir evaluando. Seguir evaluando, pero a las personas le tenemos que decir, ponerse la cuarta dosis es muy, muy efectivo. Por tanto, lo que debemos hacer ahora es seguir transmitiendo, por cierto, el estímulo a la cuarta dosis. Lejos de hablar de ya estar cerca de una endemia, insisto, una cosa estacional, tipo influenza, estamos todavía en una situación bien compleja y yo diría, y a la guaite, como se diría en buen chileno. Sí, y además que hay mucho, ¿cierto? Con respecto a las vacunas, también se están produciendo, están todavía en periodo de investigación, algunas por salir, vacunas que tienen una cierta especificidad sobre el Omicron. Ya vemos que está el Omicron BA1, BA2, BA4, BA5 y en otros lugares de Europa también andan circulando tipos de Omicron. Y la industria está produciendo vacunas en proceso de investigación, pero pronto va a salir vacunas específicas para Omicron. Esa es una expectativa que nosotros, Chile, que ha tenido una cobertura de vacunas, en fin, también tenemos que analizar. Si la próxima vacuna que pongamos de refuerzo tendrá que ser una más específica a Omicron. Esas preguntas, nosotros tenemos este espacio tan bueno que es el Comité de Expertos, y allí el Comité de Expertos junto con el CABEI, o sea que son organizaciones, instituciones muy, yo diría que dan mucha confianza, vamos a seguir evaluando, pero hasta ahora yo creo que la buena noticia es que se nos extendió el periodo de efectividad. Eso es muy buena noticia. Quiero cerrar el tema COVID, quiero volver a los otros temas de virus respiratorios, ministra, pero preguntarle, usted señalaba en una entrevista, la quinta, y uno lo que entiende, la quinta dosis o tercera dosis de refuerzo va sí o sí, el tema es cuándo. Yo le sumaría otra pregunta. ¿Y a quién? ¿A quiénes? Sí. Ese es el punto, ¿no? Inicialmente, ¿no sería una población general como sí ha sido hasta el minuto? Mira, lo que pasa es que esa es la respuesta. Ya. La respuesta es, tendremos que evaluar el próximo mes cómo va la efectividad de los que tenemos cuarta dosis. Y entonces lo que nosotros esperamos es que eso se mantenga, porque hasta ahora la respuesta es muy buena. Pero si nosotros observamos que cae la efectividad en un tipo de población, mayores, crónicos, la respuesta es como tú dices. ¿Quiénes? Las poblaciones de riesgo y cuándo en ese momento que caigan, que empiecen a caer. Pero si nosotros vemos que toda la población cae, que parece menos probable, pero hay que observarlo, tendría que ser universal. Ya. Entonces, lo que yo no quiero es anticipar porque SARS-CoV-2 nos ha enseñado que tenemos que ir aprendiendo y vigilando y monitoreando muy de cerca. Pero sin anticipar la decisión, ¿cuándo podría haber claridad de esta definición? Mira, nosotros lo que determinamos es que con la Comisión Nacional y el CABEI estamos revisando toda la semana, ¿no? Esta es una conversación que es muy sistemática. Pero nos pusimos un horizonte, así, un mes más, para volver a publicar los trabajos, mostrarle a las personas cómo estamos respondiendo, y yo creo que eso genera la tranquilidad. Es decir, cortemos el próximo mes, mostremos si tenemos buena respuesta, tranquilidad. No hay que ponerse una dosis de refuerzo todavía y la población en general está cubierta. Listo. Ministra, vuelvo al tema de los otros virus que estábamos comentando, sincicial, metoneumovirus, parainfluenza, influenza, en fin.
se le discutió mucho el tema de adelantar las vacaciones de invierno en los colegios. Esto tomado con el Ministerio de Educación, por supuesto. En algún minuto el mismo presidente Boric en un live con la vocera de gobierno dijo, aquí faltó más comunicación y coordinación. Quiero ir más allá de la polémica y la discusión, para explicar acá, ¿cómo puede impactar positivamente al escenario sanitario para niños y adolescentes el haber sumado una semana de vacaciones y adelantarla? Sobre todo Tiene la explicación para quienes no ven esta. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de las campañas de invierno es que cuando ocurre el momento de las vacaciones, ¿cierto? Lo que ocurre habitualmente es que se corta la transmisión y cae de forma importante la transmisión de virus respiratorio y con ello la hospitalización. La evidencia está. La evidencia en nuestra propia historia. Ya. Sí. 2016, 17, 18, 19. ¿Qué es lo que ocurrió este año? Este año ocurre que los virus respiratorios empiezan a circular en mayor magnitud por lo menos 2 semanas antes. Se nos anticiparon. Entonces, lo que habitualmente ocurría en la semana 28 iba a ocurrir en la semana 26 y 27. Entonces, lo que nosotros discutimos ahí en la Comisión Nacional y lo pusimos a la discusión, era ver en qué momento, si es que efectivamente después de mirar que la curva de crecimiento de virus respiratorio es exponencial. Sí, de hecho, desde mediados de abril, más o menos. Sí, mayo. Y uno estaba acostumbrado a un aumento sostenido, ¿cierto? En una curva como parecía la curva de Gauss. No, esto es una curva exponencial que crece hacia arriba. Además, en mucha magnitud, porque todos ya sabemos, y es parte del sentido común, de que nuestros niños no han estado expuestos a virus respiratorios, por tanto, todos eran un terreno posible de contagiar. Parten 2 escalones más atrás, digamos. 2 escalones más atrás. Entonces, teníamos muchos niños, 2 semanas de adelantamiento y creciendo de forma muy, muy, muy vertical. Y nosotros ya íbamos sostenidamente aumentando las camas las vamos aumentando con un modelo bien predictivo que tenemos con respecto al uso de cama, en fin, ya tiramos la alerta sanitaria y por tanto la integración con la red privada. ¿Con esto usted descarta improvisación, no solamente lo de las vacaciones, sino en las medidas para enfrentar este escenario? No, porque este es un Como se criticó de otros sectores, digamos. Yo soy pediatra y dirigía durante casi 10 años un hospital pediátrico. Sí. Antes fui su director, un hospital que tiene servicio de pediatría. Sí. Esto es parte de la experiencia. Además, trabajé mucho tiempo en intensivo. Lo que quiero decir es que esta es una experiencia de la pediatría y del mundo de lo pediátrico en Chile de muchas décadas, desde la época de los 90 en que se morían 500 niños en el domicilio. Entonces hemos ido aprendiendo y todas las medidas que fuimos instalando son las medidas que el arsenal de herramientas del mundo de la pediatría tenemos disponible. Porque quiero agregarle un elemento, y esto es la evidencia, no es lo mismo una reconversión de cama de adulto, que es todo un desafío, a una reconversión de cama para niño o niña. No, es que... Porque aquí, y de hecho, hasta el equipo tiene que ser distinto. Todo es distinto. Todo es distinto. Yo no sé, para los que tienen práctica en infantil, los papás, las mamás, nosotros damos miligramos por kilo. Las dosis son distintas. Las dosis también de ventilación, o sea, cómo yo ventilo es distinta. El niño es una persona que va en desarrollo, que tiene cambios. La pediatría y el manejar niños necesita de un aprendizaje más largo que una capacitación. No es lo mismo ventilar un adulto que ventilar un niño y convertir al equipo de salud en atención infantil. Eso lo reconoce los médicos de adulto también. O sea, cuando uno le plantea a un médico de adulto, puedes ver a estos niños, para ellos se les viene el mundo encima porque es distinto, es muy distinto. Entonces, teníamos todo este crecimiento de la demanda y el crecimiento de la transmisión y de niños graves y de hospitalización. Fuimos estimando el crecimiento, ¿cierto?, de las camas que teníamos que abrir. Las fuimos abriendo en provincia, en Santiago, la integración con los privados, pero llega un momento en que esto seguía subiendo y allí esta experiencia anterior de las campañas de invierno anteriores, del corte que produce las vacaciones de invierno, pero como se nos había adelantado necesitábamos anticipar, aunque sea 5 días, para poder quebrar la transmisión antes que viniera el pic.
Lo que nos ha pasado ahora, mirándolo, han pasado muy pocos días, pero a lo menos hemos detenido el aumento de las hospitalizaciones. ¿Se muestra eso? Se muestra eso. Tenemos ¿Todavía que muy mirarlo. reciente? Es muy reciente. Lógico. Por tanto, yo creo que la próxima semana podemos mirar ya para atrás para ver cuál fue el efecto más efectivo de este corte de la transmisión. Ministra Ayarza, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días, que esté muy bien. Chao.